Pues bueno, hemos comenzado. Vamos a leer Salmo 115 del 1 al 8, que es lo que trae aquí en el libro, la lección 11, glorificando al Rey soberano. Amén. ¿No orar primero? O podemos orar antes y luego leer. Bueno, oremos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos, te glorificamos, te amamos, te honramos. Gracias por la vida de mi hermano Uve y mía, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que nos permites estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra. Te pedimos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien, Señor, a este lugar, oh Señor. Líbralos, guárdalos de todo accidente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos. Amén y amén. Así es, hermano. Bueno, leemos Salmo 115 del 1 al 8. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo? Este hermano Enrique, creo que puso su Biblia ahí y está bien donde guste usted. Amén, pues hemos comenzado ya, estamos en la lección número 11, glorificando al Rey soberano, es el título que trae ahí. Este capítulo o esta lección habla acerca de cómo Dios se merece toda la gloria, toda la honra, ¿verdad? Y toda la alabanza, y pues todo lo demás que no es de parte de Dios, pues es vano, ¿verdad? Es absolutamente fuera de lugar, ¿verdad? Hacer lo que Dios no ha mandado hacer, lo que Dios no ha llamado a hacer. 11. Glorificando al Dios viviente, quien actúa soberanamente en los asuntos de la humanidad. Amén. ¿Verdad? Una de las cosas extraordinarias, ¿verdad? Pues es que uno aprenda a buscarle y a someterse a Él, ¿verdad? Y solamente es la única manera que uno va a experimentar de una manera sobrenatural esa bendición, esa provisión, ¿verdad? Y sentir lo que fluye en el Espíritu Santo de Dios en la vida de uno, ¿verdad? Como el Señor Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Amén. Voy a leer lo que está arriba, el resumen de la lección. Dice, en esta lección continuaremos tratando el tema de la adoración. El tema anterior también trataba el tema de la adoración. Dice, al explorar lo que significa glorificar a Dios y porque Él es digno de la gloria. ¿Y por qué Él es digno de la gloria? Que ofrecemos a través de nuestros cánticos de alabanza y adoración. O sea, porque Él es digno, es necesario
saberlo, porque Él es digno. Dice, a diferencia de los dioses falsos de este mundo, hay quienes suelen decir, es que no hay otro Dios más que Dios. Sí, pero la gente hace Dios de otra cosa que no es Dios. Y sabemos que eso al Dios verdadero no le agrada. ¿Verdad? O sea, pues el poder de Dios, ¿verdad? Es tan grande, es tan inmenso, tan grande que tiene y tuvo y tiene la capacidad de crear el universo, el mundo, todo lo que hay dentro de él, ¿verdad? Pero ese mismo poder puede estar tan oculto a la mente de las personas que no han abierto su corazón a él, tan oculto que, ¿verdad? Que no lo perciben, no lo perciben. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo único que lo puede, ese poder hacer que se manifieste, es un acto de fe en la vida de la persona, ¿verdad? Que actúa como un contrato verbal, ¿verdad? Recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eso se predica afuera, ¿verdad? Y aún aquí dentro de la iglesia, recíbelo de todo tu corazón. Eso actúa como un contrato verbal, ¿verdad? No es suficiente decir, sí, yo creo en Él. No es suficiente, porque la palabra enseña, hay que confesarlo públicamente, no solamente, sí, yo lo hago en mi casa y allá estoy tranquilo. No, hay que hacerlo públicamente. O sea, el Señor quiere eso, que las personas seamos capaces de confesarlo, recibirlo, que se llama también la profesión de fe públicamente, ¿verdad? Y dice el que se avergonzare, dice que él también se avergonzará de esa persona delante de su Padre y de sus santos ángeles. ¿Verdad? Eso es algo, o sea, llegar a ese punto, ¿verdad? Es cuando a la persona se le van a abrir los ojos, van a decir, así. A la persona es cuando se le van a abrir los ojos, ¿verdad? Van a ver cuán equivocados estaban, pero será demasiado tarde. ¿Por qué? Porque lo único que abre el cielo a nuestro favor es la fe. Pero bueno, ¿puedes prender el aire, por favor? Oh, yo no sabía dónde No se sé. prende. Oh, ahí está el aparatito. ¿No? Gracias. La fe, ¿verdad? Es lo único que activa el poder de Dios a nuestro favor. A ver. Auto. En curva. Ese ahí. Ahora bájale la. Es que está. Sí, está bien. Ahí está. Síguele, hermano, está bueno. Amén, amén. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy y por la eternidad. Y de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo ha existido eternamente, ¿verdad? Es lo que se conoce, se sabe. Quiero leerles un pasaje, ¿verdad? Que yo aprendí desde que estaba en el Instituto Bíblico, que es Miqueas. Está en el libro de Miqueas. Sí sé la cita, pero ahorita que lo encuentre te los digo. O sea, 5:2. Sí lo sé. Miqueas 5:2. Ahí habla de nuestro Señor Jesucristo, pero no se conocía en aquel entonces como nuestro Señor Jesucristo, sino como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se puede pues citar de esa forma, ¿verdad? A veces es un poquito. ¿Dónde estás, Oseas? No, no es Oseas, Miqueas, perdón. Miqueas 5:2. 5:2, si lo tiene, dele lectura, hermano. Dice, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí, este pasaje nos da a entender algo tremendo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació como un bebé en Belén de Judá, Él no era la primera vez que venía a este mundo. No era la primera vez.
O sea, sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, él ya había venido. ¿Sí me entiende? Él ya había venido. Esto es de él, de hecho, esto él lo creó. ¿Verdad? Hay gente que dice, no, pues nuestro Señor Jesucristo, 3 años de ministerio y eso fue todo. No, eso es un error doctrinal. Nuestro Señor Jesucristo, sus salidas son desde los días de la eternidad, desde el principio. Él ha estado y está y sigue estando. Amén. Es por decir algo acerca de nuestro Señor Jesucristo, algo verdadero, ¿no? Él es eterno. Eso también lo mencionó en Juan 17. En el capítulo 17, donde está la oración que el Señor Jesucristo hizo, no solamente por sus discípulos que tenían en ese tiempo, sino por todos los que íbamos a creer en Él a través de la predicación de ellos, ¿verdad? Y de los que les sucederían, ¿verdad? Perdón, hermano, si en Génesis, en el capítulo 1, dice: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y luego en el 1:22 le dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Está hablando en plural, o sea, estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre, ya estaba diciendo que hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Sí, así es, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, conocido hoy como nuestro Señor Jesucristo, Él está en todo el Antiguo Testamento, de hecho. Hay algunos pasajes, uno en el libro del profeta Daniel y otro en el libro de Proverbios, que dicen que Dios tiene un hijo, o sea, así, un hijo, y en los Salmos también, un hijo, ¿verdad? Todo el mundo reclama ser hijo de Dios, falsamente, todos fuimos creados, pero hijo es aquel que le obedece, aquel que es sometido a sus disciplinas. Hebreos, libro de Hebreos, todo está en la Biblia, ¿verdad? Uno no puede enfocarse en un solo punto sin considerar el resto de la Biblia. Eso es parte de la doctrina, bueno, de la enseñanza de lo que es hermenéutica, que enseña la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras. Es que no se puede enfocar uno en un solo pasaje y hacer una doctrina sin considerar el resto de las Sagradas Escrituras. Todo tiene que concordar. Una maestra nos puso un ejemplo, ¿verdad? Que ese ejemplo, uno no puede decir esto: bueno, yo creo en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, excepto en un pasaje, ¿verdad? Por decir, que alguien diga, yo no creo en Génesis 1:1, que Dios creó todo, creo en todo lo demás menos en eso. Pues ahí está todo, mi amigo, ahí está todo. Si no crees en eso, no crees en nada, ¿verdad? Estás muerto, perdón, ¿verdad? Pero la verdad es una solamente. Sí. Bueno, vamos a continuar. Hay un pasaje que a mí me gusta, hay varios que son mis favoritos de la Biblia. Ay, perdone que diga eso, pero bienvenidos sean todos. 14, está en el capítulo 14, sí leí, Segunda de Crónicas 14, creo que es. Se me hace que está como en el 7, 8 por ahí. Donde dice que tuvo guerra este rey. Y Jehová deshizo a los etíopes y clamó Asa a Jehová. Desde el 11 creo. A ver, no, se me hace que es de más atrás. Voy a leer desde el 8 en adelante. Dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Aquí es importante ver los números, ¿verdad? Eran aproximadamente 580,000 los que él tenía, 300,000 de Judá y 280,000 de Judá. Pero este otro ejército que salió contra él tenía 1,000,000. O sea,
no compara, ¿verdad? ¿Dónde está leyendo, hermano? Segunda de Crónicas 14, 8. ¿Verdad? Como estos estudios están basados en el Antiguo Testamento en su mayor parte, amén. Entonces dice, y salió contra ellos Sera, o etíope, era un ejército etíope, con un ejército de 1 millón, un milloncito, les vamos a mandar de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Maresa era un lugar, ¿verdad?, donde se reunieron para, ¿verdad?, presentar batalla. Aquí, ¿verdad?, lo que nos enseña, o parte de lo que nos enseña, ¿verdad? Numéricamente, el mundo confía en números grandes, pero Dios nos enseña que Él no necesita grandes números. Él solamente necesita verdaderos creyentes en Él. Verdaderos creyentes en Él. Creo que iba en el 11. El 10 le toca. Iba en el 9, ¿no? Sí, le toca el 10. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Era un valle de Cefata, se llamaba Cefata junto a Maresa. Maresa supongo que era alguna ciudad, no sé, alguna montaña, no explica aquí todavía. Y clamó Asa, el rey Asa era de los descendientes del rey David, para quienes no han leído esa escritura, dice, clamó Asa a Jehová su Dios, ahí la importancia, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Síguelo leyendo. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Amén. O sea, este es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es una persona tener a Dios a su favor, y cuando una persona, así puede ser un ejército innumerable, no tiene a Dios a su favor. O sea, el número, la cantidad no importa. Para Dios no importa la cantidad. Uno puede decir, no, pues es que eran muchos, pero, ¿verdad?, pero se les salió de control o algo pasó. No, es que Dios, ¿verdad?, como este pueblo de Judá y el rey Asa, que era descendiente del rey David, eran temerosos de Dios y clamaron a Dios, ¿verdad? Y iban en el nombre de Dios, del Señor, Dios Todopoderoso. No, 1 millón de hombres no pudo contra que eran 580 hombres, o 580,000, creo, ¿verdad? En contra de 1 millón. O sea, el número, o sea, les tocaron de 2 o 3, ¿no? Qué sé yo, algunos de 1, algunos de 2 o 3. Pero fue Dios, ¿verdad? Es por decir algo, ¿verdad? Este tipo de pasajes a mí me gusta leerlo. Me gusta meditar en ellos, ¿verdad? Porque, o sea, el enemigo suele presentarse a través del miedo, ¿verdad? Él trata de amedrentar a los hijos de Dios, trata de demostrarles que es poderoso, pero el Hijo de Dios que conoce a su Dios, el poder de Dios, no se tiene que dejar amedrentar por nada, ¿verdad? Por nada, de veras. Hay otro pasaje que aún está mucho más poderoso que que se trata también de poder, de guerra. Se me hace que ese está en el libro de Reyes. Ok, a lo mejor lo han escuchado el profeta Eliseo. Este varón de Dios le decía al rey de Israel dónde iba a estar el sitio de los sirios, creo que también era. Y entonces los sirios los trataban de emboscarlos, pero nunca caían. Entonces el rey de Siria dijo, no, pues
tiene que haber un soplón aquí en mi ejército. ¿Cómo es que nunca caen? Y nosotros hacemos emboscadas bien armadas y nunca caen. Entonces alguien dijo, no, Señor, el profeta Eliseo, él le dice lo que tú dices en las cámaras más secretas al rey de Israel, ¿verdad? Y eso hace una diferencia grandísima, ¿no? O sea, tener a Dios a tu favor, a tu lado, es excepcional. O sea, obviamente uno tiene que andar de acuerdo a su voluntad. Uno no puede andar haciendo la voluntad de uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es algo terrenal. Nuestra voluntad humana es terrenal. La voluntad de Dios es la eterna que permanece para siempre. Y si uno vive por esa voluntad, nada nos moverá. Ok, el pasaje continúa diciendo que entonces el rey de Siria, resuelto, dijo, ¿saben qué? Vamos a capturar a ese Eliseo. ¿Qué se está creyendo Eliseo? Un solo hombre, contra un país, contra un ejército numeroso. A lo mejor lo han escuchado. Y dice que entonces avanzaron el ejército sirio y trataron de capturar a Eliseo, lo rodearon, ¿no? Con tanta alevosía, con tanta fuerza, seguros de sí mismos. El poder del hombre y el poder del enemigo, por más que digan ser tan fuertes, si no hay temor en nuestro corazón, no importa nada. Lo único que importa es nuestra obediencia y nuestro temor a Dios. Eso es lo único que importa. Las palabras pomposas se las lleva el viento. Entonces, ¿verdad? La historia, pues, es un poquito, a ese ejército se le salió de las manos también el poder. Tal vez mi hermano Víctor lo ha escuchado, mi hermano todos, también tal vez Enrique y V, que entonces, los rodearon, entonces el criado, dice la Biblia que se llamaba Jesse, vio y se asustó y dijo, Señor, mira, ese ejército ya vienen, o algo así, le digo, están aquí, ya nos sitiaron, ya estamos rodeados. Entonces Eliseo, seguro en Dios, confiado en su Dios, ¿verdad? Dijo, hizo una oración por el siervo, dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Entonces le abrió los ojos y vio que estaban rodeados también de carros de fuego, del ejército de Dios, armados, y que eran más los que estaban con ellos que los que estaban rodeándolos, ¿verdad? Que eran ciegos realmente, que los estaban rodeando. Imagínense que nos rodeen ciegos, pues de qué, ¿verdad? Pues nada nos va a suceder, ¿verdad? Están ciegos. Entonces, cuando se acercaron ya el ejército allá a tratar de capturarlos, Eliseo hizo otra simple oración. Dijo, Señor, ciérrale los ojos para que no vean. Pum, el Señor le cerró los ojos a todos, ¿verdad? Los hizo ciegos, andaban a palco. Les dijo, miren, este no es el hombre y este no es el lugar. Yo los llevaré. Entonces los llevó a Samaria, porque era la capital, ¿verdad? De Israel en sí, ¿verdad? Porque se dividió la nación en dos países, ¿verdad? La nación de Israel, que se hizo Judá y Israel. Y entonces, pues los llevó, y ya que llegaron ahí, le dijo, Señor, ábrele los ojos. Ya estaban, ¿verdad? Pues en manos del ejército de Israel ahora. Ya nada podían hacer, ¿verdad? O sea, mi punto es Dios tiene absolutamente todo el poder para ayudarnos. No importa que un país entero esté en tu contra, tú como hombre, solo. Se me vino ahorita a la mente otro ejemplo, poderosísimo, también, Moisés contra el faraón. Lo que faraón decía en esos tiempos, él era ¿cómo se llama? El poder mundial en aquel entonces. No me acuerdo cómo se le llama, no me acuerdo, pero ellos eran los que gobernaban el mundo conocido de aquel entonces, Egipto, ¿verdad? Y el rey faraón, lo que él decía, ese hombre faraón, era ley. O sea, si él decía, maten a aquel, eso se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él era la máxima autoridad terrenalmente. Ahora se presenta un Moisés, un individuo sencillo,
por palabra de Jehová. Deja ir a mi pueblo porque, para que me vayan a servir. Se me vino ahorita ese ejemplo. También que, si Faraón hubiera querido, tal vez si lo quiso, pero Dios no se lo permitió. Decirle al soldado, hey, arresten a este y ahí que nunca salga o mátenlo tal vez, ¿verdad? Pero no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque la palabra que Moisés traía era la palabra del Dios Todopoderoso, contra la cual no pudieron, ¿verdad? Tuvieron que rendirse y su ejército fue destruido, ¿verdad? Hemos leído la historia, ¿verdad? Pues, pero eso es por decir, temer a Dios y servir a Dios y amar a Dios y no dejarse amedrentar, no dejarse vencer por el enemigo, vale más que cualquier cosa, ¿verdad? Pero sí es necesario buscar la voluntad que viene de Él, porque ¿sabe qué? Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa la tiene que buscar uno de Dios en oración. Y esa voluntad tiene que concordar con este libro, la Biblia. Si no concuerda, quiere decir que no es de parte de Dios. Por eso es necesario, muy necesario, estudiar, profundizar en un pasaje, leer, profundizar, temer a Dios. Si uno no está en desobediencia, aunque el enemigo diga que hay problema, no hay problema, ¿verdad? Porque la Biblia dice y enseña que el enemigo es un mentiroso. A mí lo que enseñó el pastor el domingo pasado, o no sé si fue, creo que sí fue el domingo, es algo tremendo porque, ¿verdad? No, a ver, se me fue un poquito de la mente. Temer a Dios es lo más grande, ¿verdad? A ver si me recuerdo. Temer a Dios es lo más grande, es el punto principal. Temer y servir a Dios, ¿verdad? Está en Eclesiastés 11, que este es el fin de todo discurso oído, dijo el predicador, que es Salomón, ¿verdad? Aunque Salomón terminó en desobediencia, ¿verdad? Pero Dios lo usó en su tiempo, que estuvo bien con Dios. Ya me recordé, que el enemigo tuvo la capacidad de engañar a los ángeles, a la tercera parte. O sea, puede ser fácil, le puede resultar tal vez sencillo engañarnos a nosotros si nosotros no nos sometemos a Dios, si nosotros no sabemos lo que las escrituras enseñan. Le puede resultar algo muy simple e insignificante engañarnos, ¿ok? Él ya tiene todas sus estrategias, ya las tiene listas, ¿ok? Esta estrategia le vamos a dar a esta otra y a esta otra. Entonces, por eso es necesario escudriñar, temer. Este libro, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando conozcamos este libro de principio a fin y sepamos lo que Dios enseña, que es su temor verdadero, que es la santidad verdadera. Porque miren, una cosa es decir, yo tengo fe y no conocer lo que significa la fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? En el libro de Santiago nos enseña. La fe bíblica tiene obras, no es una fe muerta. Hay mucha gente que dice, yo tengo fe, yo creo en Dios. Pero dice la palabra, con sus hechos lo niegan. Con sus hechos dicen que no tienen fe, ¿verdad? Y con Dios lo que cuenta son nuestros hechos. Si nosotros no tenemos hechos que demuestren fe, no, o sea, realmente estamos perdidos. Eso es el verdadero significado, ¿verdad? Pone el ejemplo ahí, dice que si vemos a un hermano o a una hermana tener necesidad del pan diario y le decimos, vayan con Dios calentados y saciados y no les proveemos de las cosas necesarias, dice, ¿cómo está el amor de Dios en nosotros? O sea, va a ser la única manera que lo vamos a poder demostrar. Yo fui en el año 2018, yo estuve en Reno, Nevada, ya viviendo por el trabajo. Yo tengo un primo que vive en el estado de
California, en la capital, ¿cómo se llama? Sacramento. Y de regreso yo me vine por allá y visité al primo. Bueno, me quedé una noche a dormir ahí. Yo me recuerdo que le regalé, no sé qué cosa era, pero en la noche el enemigo me criticó. Dice, tú estás regalando todas las cosas. Señor, te reprenda, diablo mentiroso. O sea, al único que le molesta que uno ayude, sea compasivo, regale, es al enemigo. Y más si lo hace uno en el nombre del Señor. Yo personalmente, cuando doy algo, presto algo, lo hago en el nombre del Señor, no lo hago en el nombre mío, porque no tendría valor. Hermano, en el nombre del Señor Jesús, hermana, o conozca o no conozca, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y es cuando las cosas cobran valor, cuando uno lo hace para la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, la lección, ¿qué horas serán? Son las 9:37, todavía tenemos algunos minutos. ¿Verdad? Nos habla de alabar a Dios, dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? ¿Verdad? Aquí nos enseña como algo visual, ¿verdad? Que la gente quiere ver algo visual. Pero por eso es necesario conocer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La gente muchas veces se da en nuestros pueblos, nuestros familiares y uno mismo estuvo acostumbrado a ver una imagen, una figura en la pared o en el cuarto, qué sé yo, por ahí un altarcito. Ahí se enfoca. Ahí está el enfoque. Entonces, como no es bíblico eso le da a los demonios y al diablo la autoridad legal de estar ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eso es incorrecto. Por esa razón es incorrecto, porque la Biblia lo enseña. No porque uno sea malo y que quiere decir uno que esa creencia es mala, sino porque la Biblia lo enseña. Si lo que dice la Biblia que es malo, eso es lo malo, y lo que dice la Biblia que es bueno, eso es lo bueno. Hay tantas cosas, pues, así, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario breve, adelante, pues trataremos trataremos de explicarlo, ¿verdad? Dice, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios, o sea, ¿verdad? Se mira como que si nosotros estuviéramos alabando al aire, ¿verdad? Sin sentido, pero el sentido está en Juan 14, donde el Señor, no me acuerdo exactamente el versículo, pero sus discípulos tenían cierta zozobra, cierta duda, decían, ¿cómo tú dices que te vas a ir, pero que te vas a venir y vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Verdad? Ellos estaban acostumbrados a verlo también, a Él presente ahí. ¿Y cómo lo vas a hacer después de que tú dices que te vas, pero vas a venir nomás a nosotros y el mundo no va a enterarse? Bueno, es a través de la fe y a través del Espíritu Santo que viene al creyente. Y ese poder tan grande, pues al que no decide creer en Dios y entregarle su vida, amarle, servirle de todo corazón, pues ese poder permanece oculto, aunque es tan grande, pero está oculto a esa mente y a ese corazón. ¿Por qué? Porque por eso el Señor estableció que por medio de la fe lo podemos conocer. Imagínense si no fuera por fe, si fuera por posesión o por estatus social, solamente los más ricos podrían ser salvos. Hasta ya se hubiera institucionalizado la salvación. Ya no, pues qué poder tan grande, pues óyeme, esto, vamos a cobrar un impuesto para el que lo quiera conocer, pues que pague, nos pague y ya. Pero no funciona así, es a través de la fe. Y el Señor, aunque lo es para todos, pero dice que a los pobres los ha hecho ricos en fe, ¿verdad? Ricos en fe ha hecho Él a los pobres, a los que no, ¿verdad? Teníamos como, ¿verdad? Tal vez sobrevivir, pero también habla de una pobreza espiritual, ¿verdad? Que vivíamos en pobreza espiritual sin conocer al Señor, pobreza, ¿verdad? Y ceguedad. Bueno, el Señor le plació que hacernos ricos en fe, ¿verdad? Si usted tiene fe en Dios, dijo el Señor Jesús, dice, pedid todo lo que queráis, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? No salirse de su voluntad. Y dice, decirle a este monte, échate de aquí para allá, dice, y no dudare en su corazón, será hecho. Eso dice, enseña la palabra, ¿verdad? Pues
se utiliza para decir, si tú tienes una montaña de problemas o algún problema que te está hundiendo, ten fe en Dios. El Dios al que nosotros servimos es capaz de resolver todos los problemas mundiales, los problemas personales, es capaz de resolverlos. Pero ¿qué quiere Él a cambio? Nuestro corazón, nuestra vida. Hace algunos años estaba enferma de cáncer la suegra de mi hermano, de uno de mis hermanos. Y ellos decían, no, pues ya fueron los hermanos, pero no sucedió nada. ¿Verdad? La realidad es esta. Dios quiere el corazón de toda la familia para poder obrar. O sea, para Él decir, ¿sabes qué? Pues me están dando mi lugar. Entonces ahora sí voy a obrar. Pero, o sea, no estamos actuando como decir, yo le voy a quitar tal cosa a tal persona. O sea, a Dios, Él es el dueño de su poder. ¿Verdad? Uno tiene que someterse a Él. Si uno no se somete a Él, difícilmente Dios va a querer obrar. O sea, sí lo llega a hacer, pero el principal asunto es la salvación, nuestra comunión con Él. Ese es el principal asunto. Recibir nada más. ¿Sabes qué? Estoy enfermo, oren por mí y ya me sano y me voy y ya no vengo. No, pues eso no es. Eso es un error. A decir, ¿sabes qué? Había un pastor, o todavía está allá en México, que a mí me tocó ver milagros de sanidad, de enfermedades que los doctores dicen, no, ya no podemos, ya la ciencia hizo todo lo que tenía que hacer, ya mejor vete a tu casa y ahí a ver. Pues este pastor le gustaba pues orar por los enfermos. El primer paso era que recibieran a Cristo, obviamente. ¿Verdad? Y sí, oraba por ellos y el Señor en su misericordia los sanaba, ¿verdad? No era el pastor, ¿verdad? Bueno, tenemos que ser claros, no era el pastor, era el Señor. Pero eso sí, tenían algo en particular. Yo estuve ahí como por 2 semanas con un amigo que tengo allá en México, cristiano, que lo conozco desde que tenía 18 años. Um, y cuando voy, a veces voy ahí con él. ¿Verdad? Todos los días a las 5 de la mañana estaban en oración como hasta las 8 de la mañana. Todos los días, todos los días, todos los días. Y yo estuve yendo ahí con ellos y o sea, Dios obra, ¿verdad? En su misericordia, Dios obra. Y ¿verdad? Yo me acuerdo que esa vez que fui, el Señor sanó a un muchacho de asma. Llegó así como que si fuera un ancianito que no podía. Dios lo sanó y andaba después corriendo por ahí por el lugar. Y él le dijo al pastor, ¿dónde vives? No, pues que como a 1 o 2 cuadras de aquí. Dice, oh, pues no era sano porque no querías, hombre. Aquí está la iglesia, aquí está el Señor. No era sano porque no querías. Pero el pastor dijo, yo lo escuché decir, que cuando ellos van a las personas y oran por ellos y reciben su sanidad, no saben de dónde proviene el milagro. O sea, no saben que Dios quiere que se congreguen. Entonces dice, mejor que vengan aquí y reciban su milagro si es que Dios se los va a dar, ¿verdad? Y sepan que proviene del Señor, ¿verdad? Que no proviene del hombre, que no fue simplemente que el pastor oró por ellos y sanaron, no, fue el Señor en su voluntad que quería que le conocieran, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Es como un testimonio, ¿verdad? Que me gusta contar. El pastor Leonel se llama, él está en Santiago, Colima, que está enseguida de Manzanillo, Colima. Es como decir Las Vegas, no Las Vegas, están pegadas las ciudades. Sí, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, ¿verdad? Esto se refiere que todo lo que quiso está en los cielos, pero sabemos que también hay otras escrituras que dicen que está en todo lugar, todo lo ve. Está presente en todos lados, pero todo lo que quiso Él ha hecho, que se refiere a la creación, ¿verdad? Y todos los dioses que no son dioses no han hecho nada, ¿verdad? No hacen nada, no saben, no pueden, porque son dioses imaginarios nada más, que hacen que las personas estén atadas en sus mentes, en sus corazones. Ahí me dicen cuando suena la campana, ya son las 9:46, o no sé si ya sonó. Yo oré una vez por un señor y el Señor lo levantó y le dije a la hija, ve y testifica en el templo. Y no quiso venir. Entonces, el Señor se murió.
Ah, pues sí. Tengo otro testimonio. Porque el Señor quiere los testimonios Ujú. para que mucha gente crea. Amén. Y si no, También sabemos que el diablo hace milagros. Sí, también. Ahí en la televisión, cuando a veces tengo un poco de verla, salen estos grupos que Ellos como tienen dinero, que tengan a Satanás. Antes con Samuel Díaz oraban unos por otros. Yo oraba por la mamá de Ricardo Ruiz. Y yo sentía cuando se hacía, se realizaba. Porque, entonces, levantaba una mano y con la otra mano estaba tocándolo a él. Y entonces sentía yo que empezaba. Era una señal de que Dios estaba orando. Amén. Y ella estaba en Chihuahua. Y pregúntale a qué hora se sintió bien. Amén. Y el poder de Dios, así es. Pero necesita pues también que testifique, dé el testimonio, para que la gente crea. Es que también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que preguntar si creen, Era 47. si creen que Jesucristo los puede sanar. Sí, O cierto. sea, ¿tú crees que Cristo te puede sanar? Sí, o a veces la gente dice, ¿quién sabe? O sea, ya duda en que Dios puede hacer el milagro. Sí. Pero nosotros tenemos que preguntarle a la gente, a la persona, ¿quieres orar por ella? Yo cuando oro ahí en el hospital por la gente le pregunto, ¿tú crees que Jesucristo te puede levantar? Sí, sí creo. O sea, con fe. Amén. Con fe. ¿Sabes qué? Claro que sí. Dios pone a los doctores para que nosotros tengamos esa correcta medicina, esa cirugía, lo que sea. Pero nosotros tenemos que tener primeramente la fe en Dios, En Dios. de que Dios va a estar, su Espíritu Santo va a estar en el quirófano, que nos va a sanar, que vamos a estar bien. Sí, fíjense que les voy a contar este testimonio rapidito. No me acuerdo cómo se llamaba el hermano, allá en México, en esa misma iglesia donde estábamos antes, ¿verdad? Yo y ese hermano que les digo. Ese hermano creo que tenía como 23 años, tenía una hija, su esposa y todo. Ok, yo me vine para acá, para los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues allá se quedaron los hermanos. Este hermano se movió de su ciudad y que le estaba yendo muy bien, ganando mucho dinero. Sí, se empezó a olvidar de Dios. Ok, la historia larga, corta, es, le dio leucemia. Ok, pues se arrepintió el hermano y Dios lo sanó, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Pues estaba contento, pero se empezó a olvidar otra vez de Dios. Bueno, le volvió a venir la leucemia y Dios ya no lo sanó, sino que vámonos, ¿verdad? O sea, el asunto es Pura conveniencia. que Claro. no puede uno de esa manera, ¿verdad? Estar jugando con Dios. Tiene que ser agradecido. Si me entregué a ti, tienes que ser bien, tengo que caminar Sí. con Él, porque si no, yo sé, es por eso precisamente que tenemos que leer la palabra de Dios Exactamente. para saber las consecuencias. Y Es como un primo que te preguntaba, ¿qué equipo le vas de fútbol a la América? Porque ganó, y el próximo domingo, ¿qué equipo le vas a leer? Porque ganó. No es así, es estar firmes en lo que creemos, y por eso tenemos que asistir a clases, a aprender, a llenarnos del Espíritu Santo. Cuando le hablamos a tú que evangelices, decirle, Padre, lléname, sopla tu Espíritu Santo en mí para que no sea yo sino tú, hablando, convenciendo, dame esa palabra, porque a veces no sé si a ustedes les ha pasado que en un estudio que has dado, escribes y todo, pero a veces Dios te revela otra cosa y hablas de otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. O cuando estás nuevo en el Evangelio, dices, no, yo no puedo. Y cuando empiezas a hablar con una persona, Dios te llena de palabra y estás hablando acerca de la palabra de Dios. Si no más que tenga el principio. Adelante. se me dice que ya se acabó, hermano. El Señor les bendiga. Ya no sirve la No sirvió la campana, Ah, pero ya es sola. amén. Bueno, hermanos, pues pasamos ya, luego continuamos. Dios les bendiga y Te bendiga, hermano. Gracias. la gloria de Dios. Amén. No hay